Hola, buenas. Para empezar, hablaremos por el concepto de bien. El concepto de un bien es un recurso, objeto o servicio que pretende satisfacer los deseos y necesidades del consumidor. Pueden ser tangibles o intangibles. Los tangibles son, por ejemplo, la comida o la ropa, y los intangibles, los servicios médicos o educativos. Luego tenemos la importancia del bien. El bien es importante ya que constituye los elementos básicos del intercambio en los mercados. Además, sin ellos no habría actividad económica. Luego tenemos el bien y su comportamiento en el mercado, que afecta de manera importantísima en las decisiones que se toman en relación a la producción, el consumo o a la fijación de precios. Luego tenemos los bienes complementarios, que son aquellos que se consumen juntos porque su utilidad está interrelacionada. Y el aumento en el uso de uno incrementará la demanda del otro, por ejemplo, los automóviles y la gasolina. Luego tenemos el impacto en el mercado, donde la demanda interrelacionada, que es cuando el precio de un bien complementario aumenta, como puede ser la gasolina, puede provocar que la demanda de otro bien, como puede ser los automóviles, disminuya. También tenemos el efecto cruzado, que es que en el mercado de los bienes complementarios, el cambio en uno puede suponer ajustes en ambos, ya que están estrechamente vinculados. A continuación, la relación de oferta y demanda en los bienes complementarios. Vale, tenemos que el aumento en el precio del uno puede suponer la disminución en la demanda del bien asociado, puesto que el consumo conjunto se vuelve menos asequible. Luego también tenemos cuando hay una mejor disponibilidad o mejor precio en uno, supone un incremento en la demanda del bien asociado, beneficiando ambos mercados. Vale, a continuación tenemos los bienes sustitutivos, que son aquellos que pueden reemplazarse entre sí porque cumplen una función similar. Y si el precio de uno aumenta, la gente optará por el otro como alternativa. Por ejemplo, la mantequilla y la margarina. Si, por ejemplo, el precio de la mantequilla aumenta, muchos consumidores optarán por comprar margarina, ya que como alternativa, porque la función es parecida. Vale, luego tenemos su impacto en el mercado. Y, por ejemplo, tenemos la competencia directa, que es cuando los productores de un bien sustitutivo compiten por los mismos consumidores, y esto genera una cierta rivalidad en precios y calidad para intentar atraer el máximo de consumidores posibles. Luego tenemos la elasticidad de la demanda, que es cuando el precio de un bien sustitutivo aumenta y esto supone una disminución en la demanda y genera un aumento en la demanda del bien sustitutivo. Vale, y a continuación tenemos la relación de oferta y la demanda de los bienes sustitutivos. Tenemos que el aumento en el precio de uno supondrá el incremento de la demanda del otro bien sustitutivo, equilibrando ambos mercados. Y luego tenemos las innovaciones o mejoras que puede tener un bien y este desplazará al otro, afectando a su mercado y reduciendo su demanda. Cuando el precio de un bien sustitutivo sube, los vendedores también buscarán hacer un anticipo y aumentar su oferta. En el caso de la demanda, se ve afectada por el precio de otro bien. Si el precio de otro bien sube, el bien sustitutivo aumentará su demanda, ya que los consumidores buscarán alternativas más económicas. El concepto de los bienes Griffin fue introducido por el economista Sir Robert Griffin en el siglo XIX, basándose en una observación de los consumidores más pobres en épocas de crisis. El bien Griffin es aquel cuya demanda aumenta cuando el precio de este bien sube, desafiando así la ley de la demanda. Un ejemplo clásico es el pan durante la Revolución Industrial. El precio de este aumentó, pero como el de la carne también, los consumidores dejaron de consumir esta y pasaron a consumir más pan. El bien debe ser inferior, también debe representar una parte significativa en el presupuesto, debe haber pocas alternativas y el efecto ingreso debe ser mayor que el efecto sustitución. En el caso de los bienes Griffin no tienen la curva de la demanda habitual negativa, sino que en este caso es positiva. Eso quiere decir que al aumentar el precio la demanda sube y la oferta se mantiene en condiciones normales.
Los bienes complementarios son aquellos que se consumen juntos, es decir, que al subir el precio de uno, la demanda del otro baja, como por ejemplo las fresas y la nata. Si las fresas experimentan un aumento del precio, la demanda de las natas bajará, a diferencia de los bienes sustitutivos, que son los que pueden reemplazarse entre sí. Es decir, el aumento del precio de uno hará que la demanda del otro suba, como por ejemplo, si la mantequilla en este caso sube su precio, la gente comprará más margarina. La diferencia entre los bienes normales y los bienes Griffen se produce cuando hay una subida de precio. Los bienes normales disminuyen su demanda y en cambio los bienes Griffen la aumentan. Aparte, una de las diferencias es que los bienes normales son productos muy comunes como la ropa, la tecnología, etc. y los bienes Griffen son productos normales como el pan, el arroz y que se producen en economías de bajos ingresos. En conclusión, podemos ver lo importante que son los bienes para satisfacer las necesidades humanas y la comparación entre estos nos ayuda a entender las decisiones de compras, que éstas varían según el contexto económico y social.